de la doctora Carmen Teresa Rodríguez, Moronta, que no ha podido entrar hoy debido a compromisos personales. Y le doy la bienvenida a todos. Perdone por la autorización de la foto. ATSI integra médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, farmacéuticos, incluyendo veterinarios. Esta TVASI lo que pretende es traer informaciones actualizadas en el área de la medicina y otras especialidades, y además presentar la misión de nuestra institución, que es incorporar a nuestros profesionales al sistema de salud de Estados Unidos. Pretendemos ser una voz para ustedes, desde aquí hacia allá y allá hacia acá, de tanto la República Dominicana como de otros países, porque se integran de Colombia, del Perú, del Ecuador, de Argentina, entran a esta plataforma cada semana con el apoyo de todos ustedes. Gracias por estar. Recordándole a los nuevos, a los que han entrado por primera vez a nuestra plataforma, que estamos autorizados por esta agencia que certifica a nivel nacional a todo aquel que le interese certificarse como asistente médico, asistente dental, terapia física y también flebotomía. Son certificaciones que se consiguen, se obtienen rápido, de manera rápida, y le permite trabajar, insertarse bien rápido al sistema laboral de Estados Unidos, sobre todo en lo que pasan sus exámenes, tanto de medicina, odontología o enfermería, porque las enfermeras también pueden hacer estos programas. Nuestro próximo programa va a ser el 18 de mayo. Todo aquel que le interese convertirse en miembro, lo que se necesita es la copia de su título, llenar una aplicación y el pago de $100 por el año completo. Le vale solamente por el año, a diferencia de la República Dominicana, el colegio médico que le cobra todos los meses a todos ustedes. Nosotros cobramos una sola vez a la entrada. Gracias a los nuevos miembros que se han integrado y han pagado su membresía y han mostrado interés en ser miembros de nuestra institución. Ahí están. Voces RD, les invitamos a que cada martes también participen en estos programas a través de Zoom con temas de actualización a las 6 de la tarde los martes. Quiero invitar ya finalmente a todos ustedes a hacer una mención de 1 minuto o 2 sobre nuestro congreso médico, que lo vamos a tener el sábado 15 de mayo y el domingo 16 de mayo. Nuestro congreso está dedicado a temas selectos de salud pública, una mirada a la pandemia, y en él entregamos nuestro 5º premio anual, que está dedicado al doctor Marco Charles. En este caso lo va a recibir el doctor Sisto Caro, un médico con más de 49 años de ejercicio de la medicina en Brooklyn, en Manhattan, de origen dominicano. Estudió en España, pero ya tiene bastantes años por aquí, y debido a sus aportes a la medicina, a la comunidad y al desarrollo de varios programas, pues va a ser reconocido ese día con el premio doctor Marco Charles. Ustedes también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos no solamente los periodistas tienen canales, también nosotros los tenemos, y si no se hacen miembros o no le dan like, pues no aumentamos la visibilidad. Lamentablemente tenemos que hacer esa propaganda porque así no crecemos. YouTube acepta anuncios, nos puede pagar a nosotros, pero tenemos que llegar a un mínimo de miembros, de suscriptores. Y usted puede correr la voz, puede suscribirse también. Aquí le presento nuestro consejo directivo, el doctor Eliseo Guzmán, que fue nuestro fundador, ha sido nuestro fundador, presidente ad vitam, y los demás que están ahí, el doctor William, doctora Rosa Lora. Bienvenidos a todos ustedes, le agradezco su participación y damos paso a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Cruz, Ernesto Cruz, que nos va a hablar de un tema de la importancia de hacer alianzas estratégicas en salud para latinoamericanos, no solamente para los dominicanos, sino para Latinoamérica. Así que, doctor, le doy la bienvenida, le agradezco su participación en el día de hoy, que aceptara ser parte de nuestro equipo en el día de hoy como invitado. Muchísimas gracias, doctor Restituyo, y a toda la audiencia que hoy se conecta para aprender un poquito más y nutrirnos un poquito más. Pues bien, yo soy el doctor Ernesto Cruz, soy egresado de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santiago.
Soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Dominicana OIM. He recibido entonces entrenamiento en gerencia hospitalaria, un magíster, y también he realizado un entrenamiento en lo que son las asociaciones públicos-privadas en el sector salud, que es el tema que nos compete hoy. Actualmente me desempeño como gerente médico de Servicio de Diagnóstico Dr. Cruz Arias, de la cual soy fundador, y trabajo como asesor de proyectos de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Pues bien, entonces si me permiten voy a iniciar inmediatamente compartiendo el tema que hoy vamos a abordar. Me confirman por favor si están viendo si ven mi pantalla. Sí, ¿sí? Sí, se ve muy bien. Ya está en una sola imagen. Adelante. Entonces ahí está lo que son las asociaciones público-privadas en el sector salud, ventajas para Latinoamérica y el Caribe. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y tiendo a comenzar mis intervenciones, mis conferencias con esta frase en específico de Sir Isaac Newton, porque los médicos, al pasar tanto tiempo estudiando, las personas vinculadas al sector salud, al recibir tanta información y tener que manejar tanta información, entendemos que sabemos bastante, que tenemos bastantes conocimientos, pero solo sabemos generalmente de medicina, sabemos de clínica, sabemos de diagnóstico, sabemos de farmacología, pero todo el otro proceso lo desconocemos. Y muchas veces entonces nos vemos que a pesar del esfuerzo que hacemos en combatir una enfermedad, en una situación específica en una población, no tenemos el resultado deseado. Entonces, por eso siempre me tomo unos minutitos y presento esta frase de Sir Isaac Newton. Señores, vamos a briefiar un poquito lo que es la pandemia de COVID-19, que es el tema de actualidad y no se puede quedar. Y no se asusten, no vamos a hablar de clínica de COVID, no vamos a hablar de investigaciones, vacunas, ni nada de eso. Hoy el tema va a ser más económico-financiero que clínico-diagnóstico. Así que a la audiencia tranquila. Fue el 17 de noviembre del 2019 cuando en la ciudad de Wuhan, China, se anunció el primer caso de contagio de un nuevo virus o una mutación de un virus SARS-2. El 12 de marzo entonces del 2020 se declara una pandemia. Actualmente a la fecha 150 millones de personas se han contagiado de COVID-19. 93.1 millones ya se han recuperado, pero hemos tenido 3.27 muertes por esta enfermedad. A la fecha en América Latina se han contagiado 29.7 millones de personas con 949,000 muertes por COVID. De cada 100 contagiados en el mundo, 17% se van a registrar en Latinoamérica y el Caribe. La región reporta más de 1 millón de nuevos contagios cada 7 días. Es decir, que contrario a lo que se piensa, no estamos todavía en ningún control de la pandemia, porque 1 millón semanal para Latinoamérica es mucho. Entonces, ¿qué ha implicado esta pandemia para lo que representa la región de América Latina y el Caribe, unos 17 países en total? Bueno, ha representado una caída del Producto Interno Bruto cerca del 8.1%, con 3 millones de empresas que van a cerrar en la región antes de terminar el año 2021. 29 millones de personas se volverán pobres en la región. Esto implica que tendrán ingresos inferiores a $3 diarios. Y países como Colombia, México y Brasil van a alcanzar niveles de pobreza superior al 45%. Estamos hablando que prácticamente 1 de cada 2 colombianos, mexicanos o brasileños será pobre. Y un dato bastante alarmante es que los economistas aseguran que tomará una década volver al punto en que estábamos antes de la pandemia. Y precisamente, ¿cuál era ese punto en el que estábamos en salud antes de iniciar la pandemia de COVID-19? Bueno, el gasto en salud en la región de Latinoamérica y el Caribe fue de un 6.6% previo a la pandemia. Y esto incluye desde Venezuela, que tiene la menor inversión o el menor gasto en salud de 1.1% de su Producto Interno Bruto, hasta un 11%, que es lo que Cuba invierte en su salud. Y este dato quiero que lo recuerden porque más adelante van a ver la importancia de esto. Señores, solo un 10% del gasto en salud se destina a infraestructura, es decir, a la construcción de nuevos hospitales, de nuevas unidades de atención primaria, de nuevos hospitales, de nuevas farmacias, de nuevos laboratorios.
Y el gasto de bolsillo de la población en salud en esta región es superior al 7% del PIB de la región. Es decir, las personas terminamos gastando de nuestro bolsillo más que la inversión que hace el Estado en salud. Y la estructura de los sistemas de salud en la región, en sentido general, va a ser una estructura mixta entre lo público y lo privado. Y me tomo un minutito en explicarle. El Estado hace inversiones en hospitales, hace inversiones en centros de diagnóstico, hace inversiones en farmacéuticas, pero no es suficiente. Por lo tanto, la parte privada también tiene que venir. Y en el caso particular de República Dominicana, aquí tenemos hospitales, pero también tenemos centros médicos privados o clínicas, como le conocemos aquí. Y si nos damos cuenta, es mayor el número de clínicas que tenemos que el número de hospitales. Es decir, que la inversión privada en República Dominicana es mayor a la inversión pública en cuanto a estructura y capacitación. Antes de entrar en esta parte, cabe destacar que la enfermedad es una situación de vulnerabilidad social. Generalmente cuando una persona enferma, se hace vulnerable todo su entorno porque va a impactar negativamente su entorno. Esto más cuando quien lo hace es el jefe de familia, quien es el encargado de llevar el sustento a la casa. Entonces, cuando castigamos, aparte de una enfermedad, se castiga con el hecho de tener que pagar adicional por recibir salud, entonces vamos a empeorar la condición socioeconómica de esa familia, de esa población vulnerable. Y es precisamente aquí donde yo como médico comienzo a notar que a pesar de la fuerte intención y del trabajo extenuante que hacemos los médicos por tratar de diagnosticar a tiempo, de prevenir enfermedades, de hacer un buen diagnóstico, de dar los medicamentos adecuados y un tratamiento adecuado, el impacto que nosotros podemos tener en la condición de salud de la población en general es muy poco. Entonces me pongo a investigar, me pongo a estudiar los sistemas de salud que sí funcionan, en específico lo de Europa del Norte, y digo, ¿qué pasa con Europa que funcionan los sistemas, que tienen buenos sistemas de seguridad social, que tienen buenas coberturas? Y precisamente se da en que las políticas públicas basadas en planificación, basadas en una alta inversión del presupuesto en salud, en infraestructura y capacitación, es lo que produce una gestión eficiente, una gestión eficaz de los recursos que se invierten en salud. Para nadie es un secreto que en Latinoamérica tenemos unos problemas de salud infinitos, con unos recursos finitos que no dan abasto. Y es precisamente las asociaciones público-privadas lo que viene a comportarse como una fuente de financiamiento, pero más que una fuente de financiamiento, como una opción viable para lo que es la región de Latinoamérica y todo el Caribe. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es una asociación público-privada de salud. Según el Banco Interamericano del Desarrollo, una asociación público-privada es un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública. Y eso está de más pensarlo. Para brindar un activo o servicio público, y esto es lo importante, se hace para brindar un activo o un servicio público. Entonces, en esto la parte privada va a asumir un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión. Y la remuneración está vinculada al desempeño. Y lo pongo en rojo porque es una de las partes interesantes de lo que son las asociaciones público-privadas. Y es que no es que yo te voy a pagar por construirme un hospital. No, no es solamente que tú construyas el bien público, sino que tú tienes que hacérmelos en unos tiempos establecidos, con un nivel de calidad establecido. Y que yo te voy a penalizar si esa obra se retrasó. Si tú quedaste de entregarme en mayo de 2021 y no me entregaste, pues tú vas a recibir menos dinero. Pero si el nivel de calidad es un nivel de calidad A2 en la construcción que yo te exijo y tú me entregas B1, pues yo te voy a penalizar y te voy a pagar menos. Y de ahí es la garantía de calidad, entonces, del servicio que se contrata. La característica de las asociaciones público-privadas en salud es que son contratos a largo plazo, son contratos de 10 y 40 años, pues van a permitir que los inversionistas recuperen la inversión y tengan un beneficio. Al ser a 10 o 40 años, también establece
que el pago que va a tener que hacer la parte pública se va a disminuir los montos y por tanto no va a ser una carga fiscal tan grande. Y es una parte interesante en el momento de la pandemia, cuando dijimos que el Producto Interno Bruto en la región ha bajado cerca de un 8.1%, es decir, si estoy recibiendo menos ingresos, yo no puedo meterme en construir 20 hospitales en República Dominicana. No tengo el presupuesto para hacerlo. Ahora bien, si me dicen que en vez de yo pagar por 20 hospitales, yo voy a pagar el valor de un hospital por año, pues yo puedo hacer una planificación en mi presupuesto anual y llegar allá. Hay una transferencia de riesgo y es una característica importante. En este tipo de asociaciones, los riesgos lo va a asumir quien tenga la mayor capacidad de resolución. Y le dijeron un poquito esa parte. Cuando son proyectos que se van a iniciar desde cero, que hay que adquirir terreno, ustedes saben que la compra de terreno lleva una parte jurídica, legal, y por tanto se puede retrasar ese proceso. Este riesgo lo asume en este tipo de acción la parte pública, porque puede gestionarlo mejor. La parte del financiamiento es más fácil para un grupo de inversionistas que tengan una cartera preaprobada de crédito invertir en un proyecto así que el gobierno salir a reendeudarse o a buscar nuevos mecanismos de endeudamiento para la construcción. Esto implica que los contratos que se hagan van a tener un mayor valor por precio, o lo que en inglés conocemos como Value Based Control, y lo que es el Global Risk, que es el riesgo sobre la transferencia. Entonces, es algo importante y es algo que las personas normalmente no toman en cuenta. El bien que se adquiere o el servicio que se contrata siempre va a tener un carácter público. Me explico. El hospital, al término del contrato, decidimos hacer un hospital por una asociación público-privada con un grupo de inversionistas. Y cuando digo decidimos, hablo del Estado. Y resulta que el contrato es a 20 años. Al término del contrato, la infraestructura es de bien público. Es decir, queda al Estado, queda a la población. Y el financiamiento, que en un primer momento siempre va a ser de carácter privado, pero ya en el momento de comenzar a iniciar, como se comienzan los pagos, entonces se torna de orden público. Entonces los tipos de asociaciones público-privadas que existen pueden ser generales y políticas, que son asociaciones público-privadas para el desarrollo. Y son ese tipo de alianzas que se hacen en la comunidad, donde un grupo en específico, vamos a poner una empresa, un banco, decide asociarse con una comunidad en una parte lejana de la frontera y deciden realizar una asociación público-privada para el desarrollo de la reforestación. Y hacen un plan de reforestación y hacen una alianza. En el caso de las específicas y productivas, son asociaciones público-privadas para la provisión de infraestructura, bienes y servicios, y es en esta donde caen específicamente las que son asociaciones público-privadas de salud. Entonces, el tipo de proyectos que se pueden ejecutar, bueno, antes de esto, no sé por qué no sale aquí, pero antes de esto, tengo entonces las partes de una asociación público-privada, que son la planeación y programación, la formulación, es decir, lo primero es la planificación y programación. Queremos hacer una red de hospitales en la región norte de República Dominicana. ¿Dónde necesitamos esos hospitales? ¿Qué características necesitan tener? ¿En qué tiempo lo necesitamos? ¿A qué población van dirigidos? Luego entonces entramos a la parte de la formulación. Y en la parte de la formulación, entonces, ¿qué tan rentable es hacer un hospital en Santiago? ¿Qué tan rentable es hacerlo en Dajabón? ¿Qué tan rentable es hacerlo en Samaná? Entonces luego pasamos a la tercera parte, que es a la parte de la estructuración, y es la parte económica, es decir, ¿cuál es el costo-beneficio de hacerlo? Es decir, yo invertir 1.000 millones de pesos en un hospital en Samaná, ¿cuál es el beneficio que me deja? ¿Qué población va a atender? ¿Cuál es el impacto que causa en la región? Entonces luego pasamos a la cuarta parte, que es la parte de la transición. Atención que hasta este momento nosotros no hemos hablado de que hay personas interesadas, de que hay personas que vienen a invertir, no. Simplemente se está diseñando y estas 3 fases pueden durar entre 2 a 5 años para que sepan el grado de complejidad que puede tener una asociación público-privada. Ya en la parte de la transacción sí buscamos inversionistas y presentamos el proyecto como tal.
Se me escapaba decirle que las iniciativas de asociaciones público-privadas pueden ser iniciativas del sector público por una necesidad o pueden ser iniciativas del sector privado. Es decir, hace falta en Manhattan un hospital traumatológico y la misma comunidad se puede poner de acuerdo y un grupo de inversionistas privados presentarle a la ciudad una iniciativa de este tipo. Entonces, la quinta parte ya sí es la parte de ejecución. Es donde se firman los contratos, donde se ponen las especificaciones, donde se ponen las restricciones, donde se ponen las penalizaciones, donde se establecen los mecanismos de pago y todos los demás. Entonces, estas son las partes que van a componer lo que es un contrato de asociación público-privada. Entonces, los tipos de proyectos, y ahora sí pueden ser proyectos de bata gris, proyectos de bata blanca, proyectos de bata verde. Y cuando hablamos de los proyectos de bata gris, específicamente queremos vender la idea de lo que son las infraestructuras. Es decir, la construcción de hospitales, de centros diagnósticos, de centros radiológicos, de farmacéuticas, de un laboratorio. Y se van a dividir en dos grupos, que son los Greenfield o los Brownfield. Greenfield se refiere cuando la obra comienza desde cero, y el Brownfield se refiere a cuando ya hay una infraestructura y se toma para mejorar. Y es el caso, por ejemplo, aquí en Santo Domingo. Nosotros tenemos lo que es la ciudad sanitaria en Santo Domingo, en donde hay un complejo de 5 hospitales y solamente hay 2 terminados. Hay 3 que todavía están en etapa de que se están construyendo. Y son unas excelentes iniciativas, son excelentes para hacer con ellos lo que es un proyecto de APP, y en este caso sería un Brownfield. Entonces, los proyectos de bata verde se refieren específicamente a lo que sería el apoyo diagnóstico, a lo que son los centros por ejemplo, los centros radiológicos, centros diagnósticos radiológicos, los laboratorios, los servicios de apoyo como son lavanderías, recogida de basura y eso, que pueden entrar en este tipo de asociaciones. Los proyectos de bata blanca, entonces, son los proyectos de la comercialización o la venta del servicio de atención directa. Me explico. Yo contrato un servicio de enfermería de 200 enfermeras para el Hospital Cabral Ibáez de Santiago para trabajar en el área de consulta externa. Y ustedes me dirán, pero eso lo hacemos, ¿para qué hacer todo esto? ¿Por qué los médicos? Y por eso le pongo en grande esta parte de core business, y es que se refiere, hacemos todo esto para que cuando tengamos personas que se encarguen de un proyecto de bata verde, de todo lo que es diagnóstico radiológico, cuando contratamos un servicio de bata blanca para un servicio de medicina interna, de consulta de medicina interna, de consulta de oftalmología, el médico se pueda concentrar en sus negocios, es decir, se pueda concentrar en hacer clínica y atender al paciente. Que no se tenga que preocupar que si necesita una radiografía, si hay en el hospital, si no hay, si va a estar disponible, que dónde se va a hacer el paciente el estudio, que en qué tiempo va a estar disponible, sino que todo esto, ya la gerencia del hospital se encarga de hacerlo a través de diferentes tipos de contratos o de asociaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito vamos a ver algunas experiencias de los proyectos de bata blanca. Y hay un ejemplo interesantísimo en Finlandia de lo que es la eficiencia hospitalaria con unos resultados clínicos. El Hospital de Cosa, que es uno de los principales modelos innovadores en asociaciones público-privadas y se encarga de un hospital traumatológico, cuando lo comparamos con el Hospital de Tampere, que es un hospital con un manejo tradicional, y se valora lo que es se valora en ello lo que es el tratamiento de la patología locomotora. Se ve que en el Hospital de Cosa se ha reducido en un 2.5 días. El número de intervenciones se ha duplicado. La tasa de complicaciones, bueno, vamos a digerírselo más fácil. Tenemos los dos hospitales, uno que es Cosa, que se rige en las atenciones ortopédicas, la patología ortopédica se atiende por un proyecto de bata blanca en asociación público-privada, y tenemos el Hospital de Tampere. Cuando el día de ocupación cama, en el hospital que se maneja por un proyecto de bata blanca, se ha disminuido en 2.5 días. Han aumentado el número de intervenciones, se ha disminuido hasta un 1% o por debajo de un 1% lo que son las complicaciones de patología. Las intervenciones de prótesis de cadera se han duplicado.
el tiempo de limpieza y preparación del quirófano entre una intervención y otra descendió de 90 minutos a 19 minutos. Porque recuerden que nosotros vamos a pagar en los proyectos de bata blanca por eficiencia, qué tan rápido yo puedo ofrecer el servicio. Entonces, el nivel de satisfacción en Finlandia alcanzó el primer lugar para este hospital en comparación con el otro. Y esto es de los beneficios que tienen los proyectos de bata blanca. Esto es una experiencia tomada desde 2009 del Hospital de Cosa. Entonces, cuando vemos otro proyecto de bata blanca, en este caso de la Unión Europea, vemos que la integración entre los cuidados de atención primaria y la especializada. Hubo un aumento en lo que son las actividades preventivas y de promoción de la salud. Se estimuló más hacia el autocuidado. Se incrementó la alternativa a la hospitalización convencional. Es decir, el 80% de las hospitalizaciones quirúrgicas para patología y procedimientos susceptibles de ser efectuados por cirugía mayor se realizó sin ingresos. Entonces, es para que ustedes vean, porque lo que se busca es eficientizar esto. Algo de historia de lo que son las asociaciones público-privadas en la región. Tenemos 12 países en la región cuentan con proyectos de asociaciones público-privadas, 18 están en cooperación técnica, 15 manejan asesoría y hay más de 20 millones de donaciones para el estudio y diseño de esto se ha realizado. Este es un diagrama interesante, me quedó un poquito pequeño, pero ahí vemos todo lo que es la región de Latinoamérica y el Caribe. Y en el primer recuadro arriba podemos ver el impacto económico, es decir, el riesgo que tiene. Mientras más oscuro la imagen, menor es el riesgo que tiene. Esto es en cuanto al impacto económico, es decir, cómo impacta económicamente el presupuesto de estos países. En este podemos ver el acceso, qué tan fácil es acceder a los servicios de salud. Y igual, es más difícil acceder en esta parte, en México, el Caribe, que acceder en Argentina, esta parte acá abajo. Aquí en lo que es Chile, Perú y esta parte es un poquito mejor. Aquí está valorado lo que es la legislación, es decir, cuál es el respaldo que tiene, y eso lo vamos a ver más adelante. Y este es el compromiso político que existe. Ok, entonces aquí tenemos que en Brasil actualmente hay 6 proyectos en estudio, 11 proyectos se están licitando y hay 6 proyectos en construcción y solamente uno en operación. Pero en Brasil tenemos 24 proyectos de asociaciones público-privadas que se van realizando. Asimismo en Perú, que hay uno que ya está aprobado pero no ejecutado, 11 en estudio y 4 operando. Y tenemos en Chile 2 y en México 6. Aquí vemos más alianza. En República Dominicana, bueno, ya esto es un anteproyecto, no, ya esto es una ley. Ya esto es una ley, la 40, se acaba de aprobar este año, la 41720, y ya tenemos un marco normativo para todo lo que es la asociación público-privada. Bien, entonces, ¿por qué se necesita un marco legal? Porque recuerden que estos son contratos generalmente de mucho dinero, porque es un proyecto a largo plazo. Para que tengan una idea, el costo de construcción de un metro cuadrado de hospital supera los $35,000. Es decir, cuando hablamos de un hospital de 1,000 metros cuadrados, cada metro de eso cuesta $30,000 en promedio su construcción. Es decir, que el costo es bastante alto. Aquí están los beneficios y riesgos potenciales de un proyecto de asociación público-privada en salud. Y primero vamos a leer los riesgos, y es que costos mayores a los procesos tradicionales. Te va a costar más porque vas a tener que pagar un financiamiento. Hay poca competencia debido a los altos costos, es decir, no podemos juntarnos 5 o 6 médicos y decir vamos a construir un circuito radiológico, porque realmente es bastante costoso. Existen proyectos más fáciles de financiar que otros. Existen proyectos políticamente o socialmente que son más desafiantes, por lo que implica usted tener que vender una idea nueva, un cambio en una población que generalmente no confía cuando existe un sistema político vulnerable o muy débil. Como son contratos a largo plazo, la gente tiende a dudar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y eso se irá a mantener? ¿No se irá a mantener? Puede resultar en monopolio, y como resultado se tienen bienes y servicios más costosos para la población, y se crean alicientes para la corrupción. Y leo siempre los riesgos, porque entonces cuando leemos los beneficios encontramos los candados legales que podemos hacer para evitar estos riesgos.
Y el primer beneficio que tiene es que multiplica el impacto en objetivos. Fortalece las instituciones, porque entonces como tú tienes que hacer un marco jurídico, tú tienes que hacer unos candados legales que te impidan que se conviertan en estructuras monopólicas o que se creen que facilite la corrupción, tú tienes que construir un marco legal y reglamentario muy fuerte. Ahora bien, va a captar mayores recursos financieros, técnicos y de conocimiento, porque tenemos la experiencia que entonces, si quiero ser más eficiente, si quiero ser más rápido, entonces yo voy a contratar la mejor tecnología, la tecnología de punta que tengo, voy a implementar y eso va a hacer que mi servicio sea de mayor calidad. Facilita la innovación y el desarrollo de la infraestructura. Yo hago estructuras más eficientes, más inteligentes, más ecoamigables. Va a promover la transparencia y la buena gestión, porque entonces tenemos un sistema de veeduría social, gubernamental. Va a generar ingresos adicionales por el mejor aprovechamiento de los activos. Y sobre todo, y una de las partes más importantes, que mejora la calidad del servicio. Ok, entonces aquí está. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de trabajar con las partes de asociaciones público-privadas? Pues el diseño del proyecto. Necesitamos tener una visión de transparencia. Hay que desarrollar pruebas piloto. Hay que hablar con la comunidad para ver la disponibilidad o la viabilidad del impacto que tendrán estas asociaciones y ver los recursos que están disponibles para estos proyectos. En cuanto al manejo del proyecto, tenemos que tener personas con capacidades y habilidades para supervisar este proyecto. Esto implica un cambio en el paradigma de lo que es la gestión, eso de que yo soy el jefe y el que sé todo, mentira. Aquí es un trabajo en equipo, porque esto es multidisciplinario y resulta que el director del hospital puede venir y dar una opinión, el ingeniero puede tener una opinión encontrada y venir el jefe de proyecto y tener otra opinión. Y para que se pueda desarrollar el proyecto, entonces necesitamos armonizar todo esto. Porque de momento el director del hospital dice, no, porque la disposición del consultorio de tal forma, pero el ingeniero te dice, no, porque la ventilación va de esta forma, pero el encargado del proyecto te dice, no, porque eso me implicaría hacer un área que el paciente tenga que caminar tanto y me implica mayor costo, y por tanto tienen que armonizar. Entonces, otra parte es el mismo tema de la comunicación. Esto obliga a que constantemente se estén compartiendo los conocimientos, se estén compartiendo la idea. Y a mí, que me ha tocado ver proyectos de esto, le puedo decir que las mesas de trabajo de asociaciones público-privadas, de proyectos de asociaciones, son mesas gigantes con volúmenes extraordinarios de papel, porque se pone lo mínimo. Me explico. Si hay una toma de corriente en la pared norte, hay que especificar esa toma, qué tipo de material tiene ese toma corriente, quién será el proveedor de ese toma corriente, cuál es la disponibilidad que va a haber en almacén de eso, en caso de que eso sufra una falla, cuál es el tiempo de reposición de ese toma corriente. Entonces después hay que describir para qué se va a usar ese toma corriente, cuál es la carga que soporta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si se le conecta un equipo con mayor carga de la que requiere y sucede algo, ¿quién asume ese riesgo? Es decir, tiene que ser muy meticuloso el proceso de detalle de cada una de las partes. Y le estoy hablando de una toma de corriente. Imaginen lo que implica una infraestructura de más de 100.000 metros cuadrados, que usted tenga que detallarla con múltiples aparatos, múltiples departamentos, múltiples personas asistiendo a él. Pues aquí tenemos una infografía muy interesante, y es todo lo que nos permiten las asociaciones público-privadas. No la voy a compartir. Este material yo se lo voy a dejar, lo van a tener disponible, lo voy a dejar en la descripción con el doctor. Y bueno, me despido siempre con esta frase. Es de Twitter, de la cuenta de Economía de la Salud, de Econsalud, que dice: cuando los médicos entendamos que gestionar salud también es gestionar costo, sobre todo de oportunidad, habremos dado un paso fundamental para sostener financieramente el sistema de salud. No es todo cuestión de reclamar recursos, también lo es usarlos con mayor eficiencia. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta. Como no, muchas gracias, doctor Ernesto. Gracias por compartir
su experiencia en esta plataforma y damos paso a las preguntas. Si alguien quiera preguntar o levantar la mano, estamos a las órdenes.